¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir con una condición tan rara? Desde un hombre con piel tan gruesa como la de un elefante hasta otro que nació con la cabeza completamente al revés. Prepárate para conocer a 18 personas cuyas vidas desafían toda lógica y expectativa. Número 18. Yu Jianhuan. Yu Jianhuan nació en 1978 en Shenyang, ciudad de la provincia china de Liaoning. Desde su nacimiento, los médicos notaron que su cuerpo estaba cubierto de un denso vello, algo muy inusual. A medida que envejecía, el vello continuó extendiéndose, cubriendo casi el 96% de su cuerpo. Su condición, conocida como atavismo, provoca un crecimiento excesivo de vello en zonas donde la mayoría de las personas no lo tienen. En promedio tiene 41 cabellos por centímetro cuadrado de piel, lo que lo convierte en una de las personas más peludas del mundo. Al crecer, Yu Jianhuan enfrentó muchas dificultades. Otros niños a menudo lo miraban fijamente o se burlaban de su apariencia, lo que le dificultaba la escuela y las interacciones sociales. A pesar de esto, se mantuvo decidido a vivir una vida normal. Sus padres lo apoyaron, pero sabían que su hijo tendría que enfrentar muchos desafíos a medida que creciera. Encontrar ropa que le quedara bien era difícil debido a su abundante cabello, y además tuvo que lidiar con problemas médicos relacionados con su condición. El vello dentro de sus orejas le afectó la audición y tuvo que someterse a una cirugía en 2004 para extirparlo. A pesar de todas estas dificultades, Yu Jianhuan se negó a dejar que su condición lo definiera. Descubrió su pasión por el entretenimiento y comenzó a actuar a temprana edad. Con solo 6 años, apareció en la película La aventura de un niño peludo, que le dio cierta fama en China. Más adelante desarrolló un amor por la música, aprendiendo a tocar la guitarra y el saxofón. Soñaba con ser músico de rock y trabajó duro para hacerse un nombre. A lo largo de los años, Yu Jianhuan se ha sometido a diferentes tratamientos médicos para reducir la cantidad de vello en su cuerpo. Ha probado la depilación láser, pero el proceso es lento y doloroso. A pesar de estos tratamientos, su vello sigue creciendo y ha tenido que aceptar que su condición podría no mejorar nunca por completo. Número 17. Chandra Bahadur Danji. Chandra Bahadur Danji nació en 1939 en una aldea remota llamada Rimkoli, en Nepal. Desde su nacimiento era evidente que era mucho más pequeño que otros niños, pero su familia no tuvo acceso a atención médica para comprender el motivo. A medida que crecía, su estatura se mantuvo extremadamente baja y al alcanzar la madurez, medía tan solo 54,5 centímetros. Esto lo convirtió en el hombre más bajo de la historia. Su condición se debía a un tipo de enanismo que impedía que su cuerpo creciera con normalidad. Debido a su pequeño tamaño, se enfrentaba a muchos desafíos en la vida diaria. Tareas sencillas que la mayoría de la gente da por sentado, como alcanzar objetos, caminar largas distancias o incluso ser visto entre la multitud, le resultaban difíciles. Nunca asistió a la escuela y pasó la mayor parte de su vida en su pueblo, donde trabajaba en la artesanía y el tejido. A pesar de sus dificultades, se mantuvo independiente y no dejó que su condición le impidiera vivir. Durante la mayor parte de su vida, Chandra Bahadur Danji fue un desconocido para el mundo exterior. En 2012, a los 72 años, entró al libro Guinness de los récords. Su fama se extendió mundialmente, viajando a varios países y apareciendo en televisión, donde conoció a otros poseedores de récords, incluyendo al hombre más alto del mundo. A pesar de su reconocimiento internacional, mantuvo su humildad y orgullo por representar a Nepal. Lamentablemente, falleció en 2015 a los 75 años durante un viaje a Samoa. Su legado perdura como ejemplo de que el tamaño físico no determina el impacto de una persona. Número 16. Pakirappa Junagundi. En una pequeña aldea de la India, hay un hombre con un hábito alimenticio tan extraño que deja a todos impactados. Conoce a Pakirappa, un hombre que come cosas que nadie consideraría comida: ladrillos, barro y piedras sueltas. Mientras que la mayoría de la gente anhela curries picantes o dulces, su apetito se centra en la tierra y los escombros a diario.
Pachirapa devora casi 3 kilos de estos artículos no comestibles. Así es, sus comidas consisten en cosas que la gente pisa o huesa para construir casas. Es un hábito que ha mantenido durante más de 20 años y afirma que no le ha hecho ningún daño. Escarba con despreocupación en muros y caminos, escogiendo trozos para masticar como si fueran deliciosos bocadillos. Curiosamente, sus dientes siguen perfectamente bien a pesar de esta estricta dieta. Los médicos llaman a esta condición pica, un trastorno en el que las personas sienten un fuerte impulso de comer cosas sin valor nutricional. La pica es un problema alimentario inusual que pueden padecer niños de diferentes edades e incluso adultos. Si bien la mayoría de los casos se caracterizan por antojos de tiza, papel o hielo, la elección de pachirapa de ladrillos y piedras lo distingue. Lo que es aún más sorprendente es que no le interesa la comida común. Ofrécele un plato de pollo o una barra de chocolate y ni siquiera lo mirará. Pero dale un puñado de barro y con gusto se lo comerá. Insiste en que está abierto a sugerencias si alguien sabe cómo romper esta extraña adicción. Pero hasta entonces, seguirá masticando ladrillos como si fueran su comida favorita. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. Derek Parabashini. Para la mayoría de las personas, la música es algo que disfrutan, algo que escuchan todos los días. Pero, ¿y si pudieras recordar todas las canciones que has escuchado? No solo recordarlas, sino reproducirlas a la perfección después de escucharlas solo una vez. Eso es exactamente lo que Derek puede hacer. La historia de Derek comenzó de una manera difícil. Nació 3 meses antes de tiempo y necesitó oxígeno adicional para sobrevivir. Lamentablemente, esto afectó su vista, dejándolo ciego. Además, Derek fue diagnosticado con autismo. Pero a pesar de estos desafíos, Derek tenía algo realmente extraordinario. Una mente capaz de aferrarse a la música como una rocola viviente. Con un oído más agudo que la mayoría, Derek posee el excepcional don del oído absoluto, lo que le permite reconocer y recrear cualquier nota con asombrosa precisión. Puede recordar más de 20 piezas musicales y tocarlas al piano sin perderse ni una sola nota. Ya sean obras maestras clásicas, éxitos pop o melodías de jazz, puede darles vida con solo escuchar unos acordes oscuros de hip hop. Aquí vamos. Sí, ahí vamos. Derek no dejó que su ceguera lo detuviera. Con la ayuda de profesores que creyeron en él, convirtió su pasión en algo aún más grande. Empezó a dar conciertos, formó su propia banda y asombró a gente de todo el mundo con su increíble habilidad. Es increíble pensar en un hombre que no puede ver, pero toca el piano con tanta perfección que incluso los mejores músicos lo admiran. Número 14. Paul Carrison. Bueno, estás a punto de conocer a un hombre que se ve diferente a cualquiera que hayas visto antes. Se llama Paul Carrison y es azul. Paul Carrison alguna vez fue un hombre de piel clara como cualquier otro, pero una decisión que tomó en busca de una mejor salud cambió su apariencia para siempre. Luchando con problemas de sinusitis, dermatitis y reflujo ácido, recurrió a una plata coloidal poco convencional. No solo lo bebió, sino que se aplicó una solución a base de plata directamente sobre la piel, creyendo que curaría sus dolencias. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo algo extraño sucedió. Su piel adquirió un intenso tono azul púrpura. Lo que comenzó como un remedio casero se convirtió en una transformación inesperada. Mientras que la mayoría habría entrado en pánico, Paul aceptó su nueva apariencia. Afirmaba que la plata curaba su reflujo ácido y aliviaba su artritis. Así que no vio razón para dejar de usarla. Su inusual apariencia llamó la atención y se le conoció como el hombre azul. Algunos estaban fascinados, otros se mostraban escépticos. Pero Paul permaneció imperturbable. Número 13. Anthony Loffredo. Desde pequeño, Anthony Loffredo tuvo un sueño: parecer algo fuera de lo común. Mientras la mayoría de los niños imaginaban volar naves espaciales o encontrarse con extraterrestres, Anthony quería ser uno. Y no solo soñaba, estaba dispuesto a cambiarlo todo para lograrlo. Su camino comenzó con tatuajes. No solo unos pocos, sino que cubrían casi todo su cuerpo.
Incluso llegó a tatuarse los globos oculares, tiñéndolos de un verde intenso y misterioso. Pero eso no fue suficiente para impulsar su transformación. Se partió la lengua en dos, dándole una apariencia de serpiente. Aún insatisfecho, Anthony realizó cambios aún más extremos. Se extirpó las orejas por completo y se deshizo del labio superior. Se le cortó la nariz. En su lugar, se colocó implantes bajo la piel para crear una forma más alienígena. Pero el cambio más impactante llegó cuando se cortó 2 dedos para que sus manos parecieran garras. Hoy, Anthony Loffredo es irreconocible de la persona que una vez fue. Su apariencia es tan extrema que a la gente a menudo le cuesta creer que alguna vez tuvo aspecto humano. Para algunos es fascinante, para otros aterrador. Pero una cosa es segura: su obsesión por parecerse a un extraterrestre lo ha convertido en una de las personas con el aspecto más inusual del mundo. Número 12. Nick Stobrel. Nick Stobrel no es un artista y comediante cualquiera de California. Es un hombre con una lengua tan larga que le valió un récord mundial. Mi nombre es Nicholas James Stobrel y tengo la lengua más larga de la historia. Creo que una de las cosas más útiles que me ofrece mi lengua es, de hecho, no tener que usar servilleta. Así que simplemente tengo una cosa. Es algo así. Aunque la mayoría de la gente no piensa mucho en sus lenguas, Nick lo ha hecho famoso. Su lengua se extiende unos increíbles 8,5 centímetros desde la punta hasta la mitad del labio superior. Esa medida lo hizo oficial. Ahora ostenta el récord Guinness de la lengua más larga, superando al anterior poseedor del récord, el británico Stephen Taylor, cuya lengua medía apenas un poco menos, 8,5 centímetros. Medimos la lengua de Steve desde la punta hasta el centro de los labios cerrados y mide 9,8 centímetros. Nick no tiene reparos en presumir de sus peculiares rasgos. De hecho, disfruta de la atención que atrae. Afirma con orgullo que no solo puede lamerse la nariz, sino que también puede llegar hasta el codo, una hazaña que la mayoría de la gente ni siquiera soñaría con intentar. Pero tener una lengua tan larga tiene una pequeña desventaja. Le lleva más tiempo de lo habitual limpiársela cada mañana. Aunque parezca increíble, Nick no es el único de su familia con una lengua inusualmente grande. Me han dicho que las lenguas largas son cosa de familia, porque mi hermano menor, Chad, también tiene una lengua muy larga. Parece que lo llevan en la sangre, lo que hace que uno se pregunte si algún día otro Stobrel podría romper su récord. Sin embargo, por ahora, Nick ostenta el título y está más que feliz de seguir sacando la lengua para que el mundo la vea. Número 11. Sam Burns, un niño de Nueva Inglaterra a quien nunca olvidaremos, lucha contra una enfermedad que envejece el cuerpo mucho más rápido que el del resto de nosotros. Hoy nos enteramos de que Sam Burns ha fallecido, pero no sin antes desafiar las probabilidades y enseñarnos a todos sobre la vida. Sam Burns no era como los demás niños. Desde el momento en que nació, se enfrentó a una enfermedad tan rara y desafiante que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar vivir con ella. Tenía progeria, una enfermedad que hacía que su cuerpo envejeciera a un ritmo increíblemente rápido. Mientras otros niños crecían a un ritmo normal, el cuerpo de Sam se adelantaba a toda velocidad, haciéndolo parecer mayor de lo que era. Pero Sam nunca fue de los que se compadecía de sí mismo. Sabía que su vida estaría llena de desafíos, pero se negó a dejar que lo definieran. En lugar de centrarse en lo que no podía hacer, eligió aceptar todo lo que podía. Su perspectiva de la vida era ser feliz, mantenerse fuerte y aprovechar al máximo cada momento. Sus padres, decididos a ayudarlo a él y a otros como él, crearon una fundación de investigación para concienciar sobre la progeria. Sam los apoyó, usando su voz para inspirar a personas de todo el mundo. A través de discursos motivacionales, entrevistas e historias personales, demostró que la felicidad no se trata de cuánto tiempo vives, sino de cómo vives. Tristemente, el viaje de Sam terminó a los 17 años, pero su mensaje sigue vivo. Su filosofía de vivir una vida feliz a pesar de las adversidades sigue inspirando a innumerables personas. Puede que no haya tenido una vida larga, pero se aseguró de que fuera significativa. Número 10. Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire ve el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente.
Mientras otros toman fotos, para recordar un lugar, él solo necesita una mirada. Con su increíble memoria y sus inigualables habilidades de dibujo, puede recrear paisajes urbanos enteros con asombrosos detalles sin tener que mirar dos veces. Su aventura comenzó a temprana edad, pero no fue fácil. Diagnosticado con autismo de niño, Steven tuvo dificultades para comunicarse. De hecho, su primera palabra hablada fue un papel a los 5 años. Pero si bien las palabras no le surgían de forma natural, el dibujo sí. Incluso de pequeño, dibujaba todo lo que le rodeaba. Animales salvajes, divertidas caricaturas de sus maestros y finalmente los imponentes edificios de Londres. Con la edad, se hizo evidente que el don de Steven era extraordinario. Podía observar brevemente el horizonte de una ciudad y luego recrearlo con perfecta precisión. Desde 1989, ha capturado impresionantes vistas panorámicas que impresionan a personas de todo el mundo. Uno de sus momentos más famosos ocurrió en Nueva York. Tras un vuelo en helicóptero de tan solo 20 minutos sobre la ciudad, Steven se sentó frente a un enorme lienzo de 4,8 metros sin imágenes de referencia. Dibujó cada edificio, puente y calle exactamente como los había visto. Hizo lo mismo en Ciudad de México, asombrando a las multitudes con su increíble capacidad para recordar cada detalle. A pesar de su fama mundial, Steven se mantiene humilde. No presume de su memoria fotográfica ni de sus extraordinarias habilidades. Simplemente le encanta dibujar. ¿Podrías recordar una ciudad entera con solo una mirada? Para la mayoría es imposible, pero para Stephen Wiltshire es solo un día más con un lápiz en la mano. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Cláudio Vieira de Oliveira. Cuando nació este brasileño, los médicos creían que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Tenía la cabeza al revés debido a una rara enfermedad y los labios gravemente deformados. La situación parecía tan desesperada que los médicos incluso sugirieron a su madre que lo dejara sin comer, creyendo que su vida no valdría la pena. Pero sus padres se negaron a darse por vencidos. En lugar de ver a un niño con una discapacidad, vieron a un niño con futuro. Eligieron amarlo, apoyarlo y criarlo como a cualquier otro niño. Y a medida que crecía, demostró que nada, ni siquiera una condición tan extrema como la suya, podía detenerlo. A pesar de los desafíos físicos que enfrentaba a diario, no dejó que su condición lo definiera. Se esforzó en la escuela, superó obstáculos y finalmente se convirtió en contador público. Pero no se detuvo ahí. Su historia de resiliencia y determinación se convirtió en una inspiración, y pronto se encontró viajando por diferentes países para dar charlas motivacionales. Hoy es la prueba viviente de que nadie debe ser descartado por su apariencia o las dificultades con las que nace. Desafió todas las expectativas, convirtió la duda en fuerza y demostró al mundo que el espíritu humano es mucho más fuerte que cualquier limitación física. Número 8. Sajad Garibi. Sajad Garibi no es un levantador de pesas cualquiera. Con su enorme complexión y fuerza sobrehumana, se ha ganado una reputación que se extiende mucho más allá de su país natal, Irán. Apodado el Hulk humano, este gigante se ha convertido en una sensación, impactando al público con su enorme tamaño y poderío. Con una altura de 1,85 metros y un peso increíble de 178 kilos, Sajad tiene una complexión robusta. Su cuerpo rebosa de músculos, lo que lo hace parecer una versión real de un superhéroe de cómic. Pero aunque muchos lo comparan con el famoso gigante verde de Marvel, Sajad prefiere un título diferente: el Hércules persa. Su ascenso a la fama comenzó cuando las fotos de su imponente físico se difundieron en línea, atrayendo a cientos de miles de seguidores. Hoy, su cuenta de Instagram cuenta con más de 800 seguidores que la sintonizan para ver sus últimas hazañas en halterofilia y actualizaciones de entrenamiento. Pero Sajad no solo presume de fuerza, tiene grandes sueños. Se ha propuesto convertirse en el primer luchador iraní en subirse al ring de la WWE. Con su dedicación a la halterofilia y al entrenamiento de combate, trabaja arduamente para hacer realidad ese sueño. Por ahora, el mundo observa con asombro cómo este Hércules de la vida real continúa superando los límites de la fuerza humana.
Ya sea levantando pesas enormes o preparándose para un futuro en la lucha libre, Sayed Gharibi está demostrando que el tamaño, la potencia y la determinación pueden convertir a un hombre en una leyenda. Número 7. Arlindo de Souza. En 2014, un brasileño tomó medidas extremas para lograr músculos con los que la mayoría solo sueña. Desesperado por ganar masa muscular rápidamente, se inyectó en los brazos una peligrosa mezcla casera de alcohol y aceite. Una acción que podría haberle costado la vida. Los resultados fueron inmediatos. Sus brazos se hincharon hasta alcanzar un tamaño antinatural, lo que le dio unos bíceps que se extendían unos increíbles 73 centímetros. Inspirado por su ídolo, Arnold Schwarzenegger, quería parecer un fisicoculturista, sin pasar años en el gimnasio. Pero lo que parecía un atajo hacia la fuerza conllevaba graves riesgos. Muchas personas que experimentaron con inyecciones similares no vivieron para contar su historia. Uno de ellos fue el propio amigo de Arlindo, Paulinho, quien falleció trágicamente tras una grave infección causada por la misma sustancia. A pesar de conocer los peligros, Arlindo estaba dispuesto a correr el riesgo, llevando su cuerpo al extremo en nombre del crecimiento muscular. Aunque sus brazos puedan parecer impresionantes para algunos, distan mucho de ser naturales. Los médicos advierten que este tipo de aumento artificial puede provocar daños permanentes, infecciones e incluso la muté. Número 6. Nsanzimana Eli. Eli nació diferente, y el mundo no fue amable con él por ello. Sus rasgos faciales inusuales y sus dificultades de aprendizaje lo convirtieron en blanco de crueles insultos. La gente se burlaba de él, llamándolo mono y gorila, lo que le impedía integrarse. Sintiéndose rechazado, Eli pasaba la mayor parte del tiempo solo en la selva, lejos de la gente que se negaba a aceptarlo. Encontraba consuelo en la naturaleza, donde no tenía que lidiar con juicios ni miradas. A diferencia de otros niños, no tenía interés en la comida común. Prefería comer hierba, lo que lo hacía parecer aún más inusual a los ojos de los demás. Durante años, permaneció aislado, conocido solo por quienes vivían en su pueblo. Pero todo cambió cuando su historia se extendió más allá de su pequeña comunidad. A medida que personas de todo el mundo conocían las dificultades de Eli, algo increíble sucedió. La compasión reemplazó a la crueldad. Desconocidos se unieron para apoyarlo a él y a su madre, recaudando dinero para mejorar su vida. Con este nuevo apoyo, Eli tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Allí, poco a poco, aprendió a comunicarse e interactuar con la gente, algo que antes parecía imposible. Con el tiempo, pasó de ser un marginado a una inspiración, demostrando que la bondad puede cambiar una vida. Hoy, Eli ya no es solo un niño, objeto de burla de quienes lo rodeaban. Es una figura reconocida en su país, admirado por su trayectoria de resiliencia. Número 5. Justin Jedlicka. Soy Justin Jedlicka. Tengo 33 años y soy ama de casa. Me he sometido a 132 procedimientos cosméticos. Justin Jedlicka ha llevado la cirugía plástica a un nivel que pocos podrían imaginar. Obsesionado con lograr una apariencia de caja de juguetes, ha dedicado su vida a transformarse en una versión real de Ken, el famoso muñeco conocido por sus rasgos cincelados y su físico impecable. Nacido en 1980 en Estados Unidos, la trayectoria de Justin hacia la estética extrema comenzó con un solo procedimiento: una rinoplastia. Pero eso fue solo el principio. Con el tiempo, se volvió adicto a modificar su apariencia, pasando por el quirófano una y otra vez. Su lista de modificaciones incluye implantes en el pecho, hombros y tríceps, lo que le da una apariencia esculpida sin siquiera pisar un gimnasio. Hasta la fecha, se ha sometido a más de 500 procedimientos, gastando una fortuna en cirugías para lograr lo que él considera el rostro y el cuerpo perfectos. Su pasión por la cirugía plástica no es solo personal. Ahora diseña implantes personalizados para otras personas que comparten su obsesión por la perfección estética. Para Justin, verse como una muñeca viviente no es solo un pasatiempo, es un estilo de vida. Número 4. Gary Turner. Gary Turner no es un hombre cualquiera. Tiene un récord Guinness por algo realmente extraño. Aquí está la parte elástica de su piel y estamos a punto de medirla.
Son 14,2 centímetros. Increíble. Damas y caballeros, un nuevo récord Guinness para la piel elástica del mundo. Gary Turner. Nacido con una rara condición genética llamada síndrome de Ehlers-Danlos, la piel de Gary es única. En lugar de ser firme y tirante, se estira como un elástico, lo que lo convierte en uno de los poseedores de récords más inusuales del mundo. Aunque la mayoría de la gente vería este trastorno como un problema, Gary lo convirtió en un talento. Su piel es tan flácida que puede estirarla hasta extremos inimaginables sin dolor. De hecho, durante una actuación en vivo, se estiró la piel del estómago unos increíbles 15 centímetros, algo que dejó al público atónito y le valió el título de la piel más elástica del mundo. Pero eso no es todo. La barriga de Gary puede incluso servir de mesa, con la fuerza suficiente para contener 3 pintas de cerveza. Es un truco curioso, pero que ha fascinado a gente de todo el mundo. Número 3. Tae Ngoc. Imaginen pasar 4 décadas sin dormir. Suena imposible, ¿verdad? Bueno, no para un vietnamita que afirma no haber dormido en más de 40 años. A sus 83 años sigue viviendo una vida normal, trabajando en el campo, elaborando licor de arroz y sin sentirse cansado jamás. En lo más profundo del corazón de Vietnam, en un pequeño pueblo donde el tiempo transcurre lentamente, este veterano de guerra continúa con su rutina diaria como cualquier otro granjero. La única diferencia es que nunca descansa. Mientras otros se quedan dormidos, él permanece despierto, sintiéndose perfectamente bien. Sus vecinos confirman su extraña condición y los médicos locales, aunque no pueden demostrarlo con tecnología moderna, creen que su historia es cierta. A pesar de no dormir durante décadas, se mantiene lleno de energía. Sin somnolencia ni agotamiento, solo una vigilia interminable. Dice que se siente vivo y alerta a cada hora del día. Si bien la mayoría de las personas no pueden funcionar sin dormir, él parece prosperar sin él. Puede que la ciencia no tenga la respuesta, pero hay algo en este hombre. Es un misterio. Ya sea por una enfermedad rara o por un golpe de suerte increíble, sigue desafiando las reglas de la biología humana. Número 2. Zion Clark. La historia de Zion Clark es una de pura determinación. Nacido con síndrome de regresión caudal, una enfermedad rara que lo dejó sin piernas, enfrentó desafíos que la mayoría de la gente jamás podría imaginar. Al crecer en un hogar de acogida, experimentó rechazo, acoso y dificultades. Pero en lugar de dejar que sus dificultades lo definieran, Zion encontró la manera de superarlas. La vida dio un giro cuando, a los 17 años, una mujer bondadosa lo adoptó. Con amor, ánimo y un nuevo sentido de pertenencia, comenzó a creer en sí mismo. La lucha libre se convirtió en su pasión, y a pesar de no tener piernas, entrenó sin descanso, demostrando que su fuerza no era solo física, sino también mental. Zion no se detuvo en el deporte. Compartió su historia con el mundo a través de su libro, Zion Unmatched, inspirando a innumerables personas a superar sus propias dificultades. Su dedicación incluso le valió un lugar en los libros de récords. Estableció un récord mundial por la carrera de 20 metros más rápida en manos, completándola en tan solo 4 segundos, 78 milisegundos. De niño abandonado a atleta de récords, la trayectoria de Zion Clark demuestra que nada es imposible cuando te niegas a renunciar. Número 1. Amu Haji. En un tranquilo pueblo de Irán, vivió un hombre que desafiaba todas las normas de higiene y salud. Se llamaba Amu Haji y era conocido como el hombre más sucio del mundo. Durante más de 60 años se negó a bañarse, creyendo que el agua y el jabón lo enfermarían. Su historia es fascinante y desconcertante a la vez, y maravilla a personas de todo el mundo con su peculiar estilo de vida. Amu Haji nació el 20 de agosto de 1928 en un pequeño pueblo llamado Deja, en la provincia de Fars, Irán. No se sabe mucho sobre su infancia, pero en algún momento de su juventud decidió vivir solo y aislarse de la sociedad. Muchos habitantes de su pueblo contaban que atravesó dificultades emocionales en su juventud. Algunos creían que había sufrido una profunda desilusión amorosa o una tragedia personal, lo que le hizo perder el interés por la vida cotidiana.
Sea cual sea la verdadera razón, Haji decidió vivir aislado y abandonar las prácticas de higiene modernas. Durante más de 60 años, Amu Haji no se lavó el cuerpo con agua ni jabón. Creía firmemente que bañarse lo enfermaría e incluso podría causarle la muerte. Aunque a muchos les parecían extrañas sus creencias, se mantuvo firme en su decisión. Su piel estaba cubierta de gruesas capas de suciedad y hollín, lo que le daba un aspecto oscuro y áspero. Con los años, su cuerpo se endureció por la exposición a la naturaleza y se adaptó a un estilo de vida que la mayoría de la gente consideraría inimaginable. Amu Haji no vivía en una casa propiamente dicha. En cambio, dormía en agujeros en el suelo o en una choza de ladrillo abierta que los aldeanos le construían. Creía que vivir así lo mantenía en contacto con la naturaleza y lo ayudaba a sobrevivir. Sus hábitos alimenticios eran igual de inusuales. En lugar de comidas cocinadas, solía comer carne cruda de animales, especialmente de puercoespín. A veces comía animales atropellados que encontraba por ahí. También bebía agua sucia de latas viejas y oxidadas y charcos en lugar de agua fresca y limpia. Una de las cosas más impactantes de su estilo de vida era que fumaba excrementos de animales con una vieja pipa de metal. Mientras que la mayoría de la gente fuma tabaco común, él llenaba su pipa con excrementos animales secos y la fumaba con regularidad. Si bien no hay pruebas científicas de ello, la coincidencia de su muerte poco después de bañarse hizo que la gente se preguntara si sus creencias eran ciertas. Nos vemos en el próximo video.